Hoy nos acompaña un diputado de esa fuerza política, pero además su nombre figuraba entre los vicepresidenciables. Con el nuevo esquema del Partido Azul, le pregunto a Jerjes Mercado cuál será su rol o en qué está el nombre de Jerjes Mercado, que hasta hace 4 días era uno de los fuertes nombres que sonaba para acompañar a Luis Arce en el binomio. Bueno, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, felicidades por el reciente cargo, primera vez que nos estamos entrevistando. Y por supuesto, la razón le tengo un gran respeto y cariño, por eso siempre estamos intentando aportar con algunas ideas de acá. Efectivamente, los hermanos campesinos de Santa Cruz inicialmente y posteriormente del Bloque Oriente, es decir, Pando, Beni y Tarija, nos han postulado para ser parte del binomio presidencial. Parte del binomio presidencial implica donde las matrices finalmente definan, ir de número 1 o ir de número 2 indistintamente. Hemos estado allí, ustedes saben que el presidente Arce ha tomado una definición muy inteligente, muy sensata y por supuesto con una altura, yo diría, enorme al declinar en su candidatura. Ha hecho una lectura indudablemente política de la situación en la cual se encuentra él, pero también buscando la unidad de todas las fuerzas que este diputado también la viene planteando y pidiendo, no solamente las facciones del MAS, sino también de todas las fuerzas nacionalistas, patrióticas, revolucionarias que hay en este país, para que podamos hacer una gran cruzada por la unidad y evitar que el país caiga en la mano de los que nos gobernaron durante 200 años casi, y que siempre gobernaron para un grupo, para una élite, y que la distribución de la riqueza fue tremendamente concentrada para esa élite, discriminadora, excluyente de la gran mayoría de nuestros pueblos indígenas originarios campesinos. Ahora, tras la decisión del presidente Arce, el nombre de Jerjes Mercado es posible que vuelva a ser retomado, pero para ocupar el primer cargo, es decir, candidato a presidente. ¿Se ha hablado de eso? Bueno, hace un par de días a mí me pidieron mis documentos, me plantearon que vaya a la presidencia, horas antes de que el presidente Arce justamente decline su candidatura. Por lo tanto, todavía estamos en las manos de las matrices, sea para presidente o vicepresidente, serán las matrices las que con sabiduría definan. Nosotros sí le pedimos que definan el binomio con la gente orgánica, lo que hemos venido propuesto por las bases, por la democracia interna del instrumento político MAS-IPCP, que separen los dedazos a los cuales estábamos acostumbrados en los últimos años. Y eso es lo que está diciendo toda la militancia, todos nuestros sectores sociales quieren un binomio renovador, un binomio con capacidad de propuesta, con experiencia, con conocimiento y sobre todo con credibilidad, pero nacido de las bases, nacido orgánicamente, como es mi caso. Cuando usted habla de lo orgánico, inmediatamente viene a nuestra cabeza las declaraciones del presidente del MAS, Grover García, que decía horas después o minutos después del anuncio del presidente Arce de bajarse de la carrera electoral, decía, el binomio podría ser Damián Condori, que entendemos es aliado de la alcaldesa Bacopa y fundador de Morena, y el periodista John Arandia, que no sé si es militante del MAS. Bueno, había una reacción negativa a esas declaraciones que quiero pensar que no han sido muy serias, ¿no? Había una negativa porque justamente no se sabe de cómo llegaron allí. Otra cuestión sería que la Dirección Nacional del MAS, conjuntamente con el Pacto de Unidad, opten por tener un invitado, como son ellos. Que no es el caso, hay una presión muy fuerte para que sean personas, por lo menos los que van a la cabeza, que sean personas orgánicas. Pero además, después de tantos años de estar nosotros en la arena política, indudablemente que tenemos hombres y mujeres que pueden asumir esos desafíos sin tener que recurrir a invitados. Lo que no se rechaza del todo, porque yo mismo postulo que hace una alianza de todos los grupos que eran del MAS o todos los grupos progresistas, reitero, nacionalistas, patriotas,
Y en esa negociación es posible que se llegue a algo, que algún invitado de ellos pueda estar en algunos cargos. Yo creo que no a la cabeza, sí para senadores, para diputados, con tal de que cerremos esa gran alianza y le crucemos el camino a los viejos dinosaurios de la política, como son Doria Medina, Tuto Quiroga, que hacen política desde los años 80 y que nos entregaron en el 2006 una patria miserable, limosnera, vendida a las transnacionales y donde 59.9% de la población era pobre y 38% era extremadamente pobre. Diputado, tras el anuncio del presidente Arce de no competir en el proceso electoral, ¿qué va a ocurrir con el MAS? ¿El MAS igual va a competir? Porque hasta ahora no hay respuesta o prácticamente hubo una negativa por parte del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, a la propuesta del presidente Arce, de igual manera el expresidente Evo Morales, cerrándose esas opciones de unirse o reunirse dentro del MAS. ¿Qué va a hacer el Partido Azul? ¿Va a tener su propio candidato que no va a ser Luis Arce? En las próximas horas se va a dar a conocer cuál es el nuevo binomio. Hay reuniones permanentes, análisis, discusión para buscar el mejor binomio que responda a las expectativas que tiene el pueblo boliviano. Reiterarle que el MAS es el instrumento que representa al pueblo boliviano organizado, a ese bloque nacional del cual hablaba Zabaleta Mercado. Por lo tanto, todos debíamos unirnos en torno a ello. Aprovecho la oportunidad para decirle a Evo Morales que siga el ejemplo de Lucho Arce, que no insista en convulsionar el país con tal de ser candidato a las buenas o a las malas, como él dijo. Que vaya con su marcha, que sea en paz, pero que se respete también la Constitución y las resoluciones emanadas por la entidad correspondiente, como es el Tribunal Constitucional, que solo ratifica lo que ya dice la Constitución Política del Estado. Quiero pedirle a Andrónico que también se sume a esta cruzada, que dejemos los egoísmos, los intereses personales, pensemos en el país, pensemos en salvar el Estado plurinacional de Bolivia y pensemos en salvar el proceso de cambio y el instrumento político que pertenece al pueblo boliviano organizado. Ahora, si Andrónico no será el candidato del MAS y finalmente no se logró lo que el presidente intentaba, daría la impresión que el presidente se bajó porque los números no le alcanzaban, si es que el MAS va a participar. Bueno, el MAS va a participar, es una decisión ya tomada por nuestras matrices, por nuestra dirección nacional, y están definiendo los últimos detalles para ver quiénes serán los candidatos que en mejores condiciones podamos ir a competir y dar cierta posibilidad de ganar. Yo estoy seguro que si elegimos unirnos, estoy seguro, y no digo unidad de las cabezas, hablo de unidad de los sindicatos, de las centrales campesinas, de los barrios urbanos populares a los que representamos, nos unimos desde las bases, como primera regla, unimos a los grupos que se fueron cansados de las imposiciones, de los dedazos, ahí entra Evacopa, ahí entra el compañero Damián Condori, Papito Richter, por decir un nombre también ahí en Pando, entre cientos de compañeros y hermanos que se alejaron. Primera decisión, la unidad. Segundo requisito, un buen binomio. Tercer requisito, una buena propuesta creíble. Tanto el programa tiene que ser creíble como el mensajero que va a llevar ese programa y lo va a implementar. Hay formas de solucionar los problemas coyunturales actuales y hay formas para solucionar los problemas estructurales que tiene el país. Por lo tanto, creo que estamos con esos requisitos, con esas condiciones, listos para poder ganar las elecciones, porque el pueblo boliviano, más allá de las luces y sombras que hemos tenido, sabe que el instrumento político más IPCP es su instrumento y el que mejores obras y mejores logros ha tenido en las dos gestiones, tanto de Lucho Arce como del ex compañero Evo Morales. Usted dice ex compañero, ¿es posible pensar en una fortaleza del movimiento al socialismo sin el evismo? Bueno, digo ex porque Evo Morales renunció públicamente al MAS IPCP, pero yo no creo que haya renunciado a ser antiimperialista, no creo que haya renunciado a ser antineoliberal, no creo que haya renunciado a la conciencia social. Por lo tanto, podemos estar en el mismo torrente sin estar en la misma gota de agua. Y eso implica que él dé un paso al costado, como dice la Constitución, y la militancia, los compañeros que lo siguen,
que vengan y apoyen, por supuesto, al MAS y PCP, que sí va a presentar candidatos en las próximas horas. ¿Jerjes Mercado está listo para asumir el reto de ser el candidato a la presidencia, por ejemplo, de Bolivia por el MAS? Bueno, yo estoy agradecido con los compañeros que nos han propuesto para el binomio y que sean las matrices las que definan quién tiene las mejores credenciales. Donde me ponga el proceso de cambio, yo ahí voy a estar porque soy un soldado de este proceso y siempre he actuado de esa forma. Ahora, tengo experiencia, yo he trabajado en el órgano ejecutivo desde analista técnico, asistente técnico, analista profesional, viceministro y ministro. O sea, conozco cómo funciona el aparato del Estado. También en el órgano legislativo, yo llegué de diputado después de varios intentos. Varias veces me vetó Evo Morales y no quería que yo sea ni diputado ni senador. Finalmente llegué de pasillo, es decir, no tenía nada, ni comisiones, ni comité, y de ahí avanzamos hasta ser presidente y después jefes de bancada. Y la militancia, los compañeros dicen que he sido el más destacado de los presidentes y el más destacado de los jefes de bancada. Por lo tanto, conocemos el manejo tanto del órgano ejecutivo como del órgano legislativo, y donde hemos ido, hemos hecho buena gestión. En ese sentido, tendría las credenciales ideales para ser vicepresidente, por ejemplo, del Estado, porque en el caso de Bolivia es una patita en el Ejecutivo, otra en el Legislativo, y a cargo justamente de las negociaciones con las otras fuerzas políticas. A propósito de los vicepresidentes, ya se conocen 4 candidatos a la vicepresidencia, son 4 binomios de los 10 que entendemos será en los que estarán el próximo 17 de agosto. ¿Cómo los vio? Son perfiles jóvenes, en el caso 2 de ellos son menores de 40 años, uno tiene 38, el de Tuto Quiroga, y aquí está Sebastián Careaga, que tiene 31 años, es presidente de la Federación de Empresarios Privados de Potosí. 2 son empresarios, ¿no? 2 vienen del mundo empresarial, tanto el de Tuto Quiroga como el de Rodrigo Paz. De Samuel Doria Medina ¿También? sí es empresarial, pero tiene también experiencia, ha sido ministro de 5 carteras de Estado en 3 gobiernos diferentes, correcto. Jaime Paz, Tuto Quiroga y Hugo Banzer Suárez. Y bueno, Edgar Uriona, que es la gran incógnita, que es realmente el más outsider, diríamos, de los hasta ahora, es Edgar Uriona, que ahí es el acompañante de fórmula de Jaime Dun y dueño de Nueva Generación Patriótica. ¿Qué le parecen? ¿Cumplen los perfiles para ser vicepresidente? Bueno, primero que nada decirle que estos políticos son los que nos dejaron una patria pobrísima, vendida, entregada a las transnacionales, y que no tienen una propuesta para el país. La única propuesta que tienen es sacar al MAS. Donde usted va y escucha, esa es la propuesta. Ahora, los acompañantes de fórmula me parecen muy buenos empresarios aparentemente, pero al Estado no se va a hacer empresas, a ser empresario. Y peor, creo que no han leído el artículo 174 de la Constitución Política del Estado, que dice clarito cuáles son las funciones de un vicepresidente. La primera es reemplazar al presidente en ausencia. Y la segunda, que no por ser la segunda es la menos importante, creo que es la más importante, es ser ese nexo entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. Y además el vicepresidente es presidente nato de la Asamblea. Su rol fundamental es dirigir la Asamblea. No es hacer empresa, no es como dársela de empresario. Tienen que ser personas con habilidad política. Peor en esta situación donde va a haber una dispersión del voto, y cualquiera que sea presidente va a tener que lidiar y va a tener que pactar, negociar, conversar con todos. Y ahí hacen falta operadores políticos que le entiendan al tema. Modestia aparte, yo voy a ir donde las matrices nos digan, bien a la cabeza o bien de vicepresidente, o si me dicen no vas a ningún lado, también disciplinadamente voy a asumir. Me parece injusto, pero voy a asumir también. ¿Y qué implica eso? Ser vicepresidente, yo por lo menos tuve una política de puertas abiertas. Primer presidente de la Cámara que le abría la puerta a evistas, a camachistas, mesistas, y me llevo súper bien con todos, porque creo que ese es el rol que uno tiene que tener en la política. ¿Ya? Hablar con todos, consensuar, dialogar y avanzar por el bien del país. Yo no creo que un empresario esté para ese cargo.
Otra cosa sería que me digan vaya a desarrollo productivo o va a ir, no sé, a desarrollo económico y va a crear empresas o va a hacer que las empresas que se han creado mejoren, sean eficientes, sean rentables. Ese es otro tema. Pero para vicepresidente, yo creo que de entrada, aparte de que no tienen propuesta para el país, están echándole pelo, como dicen en mi departamento, poniendo vicepresidente que no tiene las habilidades para ocupar esa cartera. Cuando hacemos una retrospectiva de estos 5 años, ¿usted cree que David Choquehuanca fue un buen vicepresidente que tuvo esa capacidad de negociación, tomando en cuenta que al principio sí había un MAS consolidado, que tenía mayoría en ambas cámaras, posteriormente con las internas del partido oficialista se fue fraccionando, ni qué decir en la oposición que también se fueron fraccionando, o sea, casi que acabaron 3 partidos, pero eran 8 facciones o 9, algo parecido todos intuimos que va a ocurrir en la siguiente asamblea. El tema de la gobernabilidad será importante para que el siguiente gobierno, el siguiente presidente pueda llevar adelante las políticas que desea a través de la asamblea. ¿Usted cree que en ese contexto David Choquehuanca fue un buen vicepresidente? Coincido plenamente en que la nueva gestión va a ser una gestión tremendamente compleja, el voto va a estar fraccionado, la asamblea va a estar muy fraccionada y por eso mismo hay que llevar gente con las capacidades necesarias para poder unir. Hoy es momento de que nos unamos todas las fuerzas progresistas, pero también es momento en que nos unamos todos los bolivianos y todos sus representantes, porque el país se está yendo al abismo, no vamos a negar, hay grandes problemas y solo unidos, solo trabajando entre todos vamos a poder resolver estos temas y deberíamos tener ahí gente que tenga esas habilidades para construir los puentes, el diálogo y los consensos. El hermano David Choquehuanca, yo le tengo un aprecio personalísimo muy grande, un respeto y cariño además, pero creo que lamentablemente sus asesores lo llevaron por un camino que no ha sido el más apto, el más adecuado, y no han estado a la altura de las necesidades que tenía la Asamblea. Yo no lo veía, por ejemplo, a él siendo parte de la agenda legislativa, defendiendo las leyes, saliendo a los medios de comunicación a defender, construyendo los puentes para que se aprueben las leyes. Las razones no las conozco a fondo, pero creo que le faltó un poco esa parte, más allá de que lo respeto y creo que todo el MAS lo respeta y lo aprecia muchísimo. ¿Por qué no fue considerado David Choquehuanca en ningún momento para repetir el binomio, diríamos, del 20? Bueno, el mismo compañero Choquehuanca, entiendo que considera que no es el momento ya de Luis Arce ni de Choquehuanca por los resultados que estamos obteniendo. Me imagino que en esa línea es que él también se ha mantenido un poco al margen y tal vez los sectores sociales han lecturado eso y por ello es que no aparece en este momento en ninguna de las posibilidades de los binomios. Bueno, apareció como posibilidad para la ONU, para reemplazar a Antonio Guterres. ¿Esa fue una movida para diplomáticamente correrlo, diríamos, el binomio? No creo que haya sido para correrlo. Yo quiero decirles de que he pensado hace mucho tiempo algo similar. Quiero confesarles en público. Yo le hice llegar al presidente Morales de entonces, cuando perdimos el referéndum 21F, una propuesta de que reemplace a Ban Ki-moon, con todo el prestigio que tenía, con los países no alineados, con los G77 más China. Yo creo que habían posibilidades de que él, en vez de insistir en ir a una reelección y tener los problemas que tuvimos, pudo agarrar ese camino. El hermano David Choquehuanca, en menor escala, pero un indígena reconocido, un luchador por la Pachamama, por los derechos de la Pachamama y el medio ambiente, creo que podía ser también una buena opción en la ONU y no es quererlo sacar, es intentar que Bolivia tenga un buen representante en las Naciones Unidas. Supongamos, esto ya es futurología y vamos a jugar un poco a especulación, pero todo puede pasar. Supongamos que Jerjes Mercado es proclamado el candidato a la presidencia del Movimiento al Socialismo y gana las elecciones del próximo 17 de agosto. ¿Cuál sería la primera medida que tomaría el presidente Jerjes Mercado? Primero que nada, si me honran siendo el candidato, como siempre lo he hecho en todas las instancias que he estado, le voy a poner 24/7 al trabajo para estar a la altura
de las necesidades que tiene nuestra patria. Si me honran con ese privilegio, indudablemente que voy a trabajar 100% y voy a tener una apertura a todas las fuerzas políticas y a todo el pueblo boliviano. Factor de unidad, nunca de división. Y yo tengo un plan que he elaborado con mi equipo técnico y se divide en 3 partes. Una son las medidas de urgencia, de emergencia. Otras son las medidas estructurales para los 5 años de gestión, que son 12 puntos. Uno de los centrales en eso es el tema de la reactivación económica, que estamos planteando nosotros 10 medidas urgentes para reactivarla. Y también tenemos una tercera etapa, que es mirar la Bolivia que queremos más adelante. De las urgentes, por ejemplo, hay que resolver inmediatamente el tema de los hidrocarburos. Ese tema que daña a toda la economía, que además por el tema de hidrocarburos se ha subido la canasta familiar, que además por el tema de los hidrocarburos es que no hay dólares. Entonces hay que tomar medidas, yo creo que al día siguiente, para que mejoremos esto sistemáticamente y se resuelva de inmediato. Hay medidas inmediatas, hay medidas de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, pero es posible resolverlo. Hay que ver la canasta familiar, hay que controlar los precios de los medicamentos. Una buena parte son importados. Yo soy cardíaco, por ejemplo, yo tuve un infarto cuando las tomas habían a Santa Cruz en 2008 y mis medicamentos han subido el doble. Me pongo a pensar con la gente más humilde, cómo estará sufriendo que no puede pagar eso. Me preocupa todos los productos importados que tenemos. El dólar está a 20. Eso hay que resolverlo inmediatamente. Tenemos que darle garantías a los empresarios para que sigan produciendo, para que esas divisas que producen sigan habiendo. Pero también hay que darle garantías para que la traigan al país y cuando la quieran sus divisas se las podamos entregar. Eso va a crear un círculo virtuoso. Hay que liberar las exportaciones, cuidar el mercado interno, pero liberar las importaciones. Y hay que dar señales inmediatas de garantía a la propiedad privada que muchos se están quejando y evitar los avasallamientos. Son medidas urgentes. Entonces tenemos un plan, tenemos una propuesta y por supuesto que nosotros vamos a hacer todo lo posible para implementarla, estemos nosotros a la cabeza o no estemos, porque creo que estamos dándole respuesta urgente, de mediano plazo y de largo plazo al país, pero también estamos proyectando la Bolivia 2030, 2040, 2050. Diputado, una última pregunta. ¿Cuándo habrá novedades del movimiento al socialismo en torno a sus candidatos, el rol en las elecciones del 17 de agosto? Wow, buena pregunta. Yo creo que estamos demorando demasiado la decisión. Eso va a perjudicar en los resultados que podemos obtener. Yo soy un convencido que aún podemos ganar las elecciones. Y ojalá que nuestras matrices, nuestra dirección nacional del MAS y PCP a la cabeza del compañero Grover García, tomen la decisión entre hoy y mañana. No hay mucho tiempo, que Dios los ilumine, que se dejen llevar por la sabiduría del pueblo boliviano, que respeten y hagan respetar lo orgánico y que busquemos los mejores hombres o mujeres para conducir al país. Y que esa decisión se tome lo antes posible, porque inmediatamente tenemos que ponernos a labrar la unidad, a labrar los consensos y a construir la victoria hacia el 17 de agosto. Diputado, muchas gracias. Esperemos que no sea la última vez por acá para hablar. De repente la siguiente lo tenemos como candidato a la vicepresidencia o presidencia por el MAS. Veremos y siempre será un placer. Muchas gracias, yo también los felicito nuevamente y un gusto poder conversar con la gente, darle un mensaje cariñoso a todos los que siguen este importantísimo programa. Muchas gracias. El diputado del Movimiento al Socialismo, Jerjes Mercado, que no se excusa ni, diríamos vulgarmente, ni se ofrece, ni se corre de estar en la papeleta por el Movimiento al Socialismo el próximo 17 de agosto.